cognición, un tema que me imagino muchos ya manejan. Para los que no manejan el tema sensación y percepción, presten mucha atención porque son términos que suelen confundirse, ¿ya? Hay mucha confusión. El objetivo de la clase es que hoy sepan diferenciar. ¿Por qué? Porque son temas que nos confunden, si bien es cierto se relacionan, trabajan juntos. Antes de percibir, primero tienes que sentir, ¿ya? Primero tiene que pasar la sensación, ese es el primer paso. Y luego de sentir, recién percibes. Vamos con un ejemplo. Todos están en esta situación, todos en este momento tienen el celular en su bolsillo, ¿no? Todos tienen el celular en su bolsillo. Empieza a vibrar ese celular, esa vibración es el estímulo, ¿ya? Esa vibración viene a ser el estímulo. Cuando captamos esa información, ese estímulo, cuando captamos esa información se está dando la sensación, ¿ya? Cuando captamos esa información. En una clase hemos hablado sobre sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. ¿Qué clase? ¿Se acuerdan? ¿En qué clase fue? Sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. ¿En? Bases biológicas, ¿no? No han repasado nada, creo, la separata. Bases biológicas, ¿ya? Entonces, una vez que detectamos la información, esa información, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esa información? Al cerebro. Al cerebro, ¿ya? Una vez que llega al cerebro, tú puedes interpretar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dices a esa vibración? Que alguien te está escribiendo, alguien te está llamando. Cuando tú interpretas, estás percibiendo, ¿ya? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta esa diferencia? En la sensación captas la información, detectas a ese estímulo. En la percepción ya es más complejo, ya interpretas ese estímulo, esa información. Vamos a separar el tema en dos. Hablemos primero sobre la sensación. ¿Qué es la sensación? Saberes previos. ¿Qué es la sensación? Vamos a decir que la sensación es como una cámara de vigilancia, ¿verdad? Registra información, guarda esa información, no la interpreta. Entonces, ¿qué viene a ser la sensación? La sensación es el proceso fisiológico en donde recibimos información del entorno y de nuestro propio cuerpo. ¿A través de qué? A través de los órganos sensoriales, ¿verdad? Los sentidos, a través de los sentidos. En eso consiste la sensación. Entonces vas por la calle, ves un semáforo, esa luz roja. Cuando llega esa luz roja a tu retina, se da la sensación, se está dando una sensación, ¿ya? Detectas esa información, detectas ese estímulo. Cuando escuchas, ¿no?, la sirena del camión de los bomberos, cuando detectas ese sonido, esas ondas sonoras, registras ese sonido, se está dando una sensación. Aún no estamos interpretando, ¿ya? Solamente estamos hablando de detectar ese estímulo, de registrar ese estímulo. Pero cuando hablamos de sensación es muy importante mencionar la transducción. ¿Han escuchado hablar sobre la transducción? ¿En qué consiste la transducción? En transformar, ¿ya? En transformar. Vamos a hacer de cuenta, ¿verdad?, que aquí está el estímulo. Una vez que detectas ese estímulo se convierte en una sensación, ¿verdad? Tienes la información, la registras. Pero antes de que se convierta en una... Luego, para que tú puedas percibir, tienes primero que ese idioma, porque hablemos de que la luz del semáforo llega a tu retina, esa información visual, vamos a decir que es un idioma luminoso, tu cerebro no lo va a poder entender, no lo va a poder comprender. Tiene que esa información, esa energía física, convertirse a un impulso nervioso. ¿Para qué? Para que tu cerebro recién pueda comprender esa información. Entonces, a ese proceso de transformación, de traducción, se le conoce como transducción, ¿ya? El hecho de traducir esa información, esa energía física del estímulo, lo convierte a un impulso nervioso. ¿Para qué? Para que el cerebro
pueda comprender esa información y puedas interpretar, ¿ya? En eso consiste la transducción, en traducir, en transformar la energía física del estímulo en un impulso nervioso para que el cerebro pueda comprender. Vamos a hablar, y creo que han escuchado sobre el umbral absoluto. ¿Cuántos aquí han escuchado hablar sobre el umbral absoluto? ¿Qué vendría a ser el umbral absoluto? ¿Qué vendría a ser el umbral absoluto? Les he dado 5 o 7 minutos para que revisen su separata. ¿Qué viene a ser el umbral absoluto? Límites. Es la intensidad mínima para que un estímulo sea detectado, ¿ya? Porque no estamos prestando atención a todos los estímulos. Entonces, nuestros órganos sensoriales no le prestan atención a todo. Para que sea detectado, tiene que tener una intensidad mínima. A esa intensidad mínima se le conoce como umbral absoluto. Digamos que son las 2 de la mañana, tu mamá ingresa a tu cuarto, ¿no? Empieza a buscar algo, hace ruido, pero un sonido no tan alto, no tan fuerte, ¿ya? Probablemente vas a seguir durmiendo. ¿Por qué? Porque ese estímulo no alcanzó la intensidad mínima. Vas a seguir durmiendo, ¿no? Pero si ese sonido es más fuerte, tu mamá hizo caer algo, ese sonido es más fuerte, probablemente ese estímulo llegue a esa intensidad mínima para que sea detectado, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a despertar, ¿ya? Vas a despertar. ¿A qué me refiero con el umbral absoluto? A la intensidad mínima que debe tener un estímulo para que sea detectado. Cuando hablamos de adaptación sensorial, ¿en qué consiste la adaptación sensorial? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la adaptación sensorial? Adaptarse, ¿no? ¿Qué otro sinónimo le podemos dar? Acostumbrarse, ¿ya? Palabra clave, acostumbrarse. Entonces te acostumbras, estás constantemente frente a ese estímulo que tus órganos receptores se acostumbran, se adaptan. ¿Cuántos de aquí comen ceviche y le ponen ají? ¿No? ¿No comen ají? Cuando le pones ají, ¿verdad? Llega al punto que te gusta, luego de unos minutos como que te das cuenta que la intensidad no es la misma, ¿no? Y dices, necesita más ají, le pones más ají. ¿Por qué pasa esto? Por una adaptación sensorial, te acostumbraste, ¿ya? Porque tu lengua, esos receptores que tenemos ahí, están constantemente con ese estímulo, con el ají. Pero también pasa, muchos aquí de repente juegan fútbol, ¿no? Salen de noche a jugar fútbol con los amigos. ¿Cuántos juegan fútbol aquí? ¿Nadie? Ya, pasa, ¿no? Pasa que juegan fútbol. Entonces, llegan a casa súper cansados, sudados. ¿Y qué les dice su mamá? ¿Qué les dice su mamá? A bañarte, ¿verdad? Entonces la mamá se molesta y te manda a bañar, te regaña para que vayas a bañarte. ¿Por qué? Para ti normal, ¿por qué? Porque ya hubo una adaptación sensorial. Te adaptaste a ese olor, a ese sudor. Pero tu mamá, el entorno, no. Entonces, a bañarse automáticamente. Ya llegan todos sudados a bañarse. Pero también pasa con el perfume. ¿Cuántos aquí se ponen antes de salir su perfume favorito? Pasan unos minutos y ya no tiene esa misma intensidad, ¿no? Pasa y vuelven a ponerse más perfume. Cuando se encuentran por ahí alguien, esta persona te dice que te has vaciado la botella de perfume. Hay personas que son muy sensibles al olor, ¿no? Y hasta les genera un poco de náuseas. Entonces mucho cuidado, ¿ya? Así se da la adaptación sensorial. Volvemos a repetir. Sensación, palabra clave. Sensación, palabra clave. Captación. Detectar. ¿Qué más? Detección. Registrar, ¿verdad? Transducción. Palabra clave. Transformación. Transformar. ¿Qué más? Traducir. ¿Ya? Umbral absoluto. Intensidad mínima. Intensidad mínima. Adaptación sensorial. Acostumbrarse. Muy bien. Pasamos a modalidades sensoriales, ¿ya? ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Ustedes conocen
sensibilidad cutánea a la piel, al tacto. Olfacción, El olfato. gustación, La lengua. kinestesia, vestibular y senestesia. Vamos a empezar por la visión. ¿Qué nos permite? ¿Qué capta? Ver. ¿Qué información capta la visión? Información ¿Qué visual. información capta? La luz, las formas, el movimiento, ¿verdad? Los colores. Gracias a esa modalidad, tú puedes leer los mensajes en WhatsApp, puedes pasar tiempo en TikTok. En cuanto a la audición, ¿qué capta la audición? ¿Qué registra? Los sonidos, ¿no? Puedes escuchar tu música favorita, puedes estar escuchando aquí en clase, gracias a esa modalidad sensorial. Cuando hablamos de la sensibilidad cutánea, ¿qué información nos da? Sensibilidad cutánea. ¿Qué información nos da? El tacto, la piel, ¿qué información nos da? Sentir. Ya, pero ¿qué información nos da? Más específicos. La temperatura, ¿qué más? No han revisado nada de esos 5 minutos. La temperatura, el dolor, las texturas, ¿qué más? La presión. La presión, ¿ya? Entonces puedes sentir una caricia gracias a esta modalidad sensorial. ¿Ya? Puedes sentir una caricia cuando te hincas con una aguja gracias a esa modalidad. En la olfacción, ¿qué capta la olfacción? Olores, ¿no? Los olores. El café recién preparado, el perfume, gracias a esa modalidad, el humo, ¿no? Olfacción. Y la gustación, ¿qué información capta? Sabores, ¿no? ¿Qué sabores? Dulce, salado. Dulce, salado, amargo Ácido. y ácido, ¿no? Entonces esto lo experimentas cuando te comes un chocolate, cuando pruebas un limón, esa modalidad, gustación. Y la kinestesia, ¿a qué hace referencia la kinestesia? ¿De qué nos avisa? ¿De qué nos informa la kinestesia? Movimiento. ¿El movimiento de qué? De nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestras extremidades. Todos cierren sus ojos y van a levantar un brazo. Cierren sus ojos y levanten un brazo. Cualquiera, ¿ya? Levanten un brazo, cierren sus ojos. Muy bien, cierren sus ojos. Les pregunto, ahí con los ojos cerrados, ¿pueden darse cuenta dónde está su brazo? ¿Pueden sentirlo? Muevan sus dedos, lo sienten, ¿verdad? ¿Y quién te da esa información? La kinestesia, ¿ya? Pueden abrir sus ojos. Muy bien, pueden abrir sus ojos. Entonces, esa información nos da la kinestesia. La kinestesia. ¿Han escuchado sobre el miembro fantasma? Ah, sí. ¿Sí? ¿En qué consiste? Que cuando pierdes una extremidad, el cuerpo lo siente que está ahí todavía. ¿Ya? Claro, cuando hay un accidente, ¿verdad? Por ejemplo, pierde esa pierna y tiene sensación, ¿no? Siente que le pica, quiere rascarse, ¿no? Siente que mueve los dedos. Entonces, ¿por qué se da eso? Claro. Porque el cerebro nos da anestesia. Y cuando hablamos de la sensibilidad vestibular, ¿a qué hace referencia? Al equilibrio, ¿no? Gracias a esto tú puedes mantenerte de pie, caminar sin caerte, montar una bicicleta, gracias a esta modalidad sensorial, la vestibular. ¿Y la senestesia con qué se relaciona? ¿Con qué se relaciona la senestesia? Con Dolor. ¿ya? Pero ¿qué información nos da? Información interior, ¿verdad? Propias, ¿ya? Te informa, ¿no? O sea, llega la hora del almuerzo y empiezas a sentir hambre gracias a esta modalidad sensorial, la senestesia, ¿no? El hambre, la sed, el cansancio, el malestar, gracias a esta modalidad sensorial. Hemos hablado entonces de la sensación, ya sabemos que es registrar información, detectar ese estímulo. Hemos hablado de cómo se traduce esa información, el umbral absoluto, la intensidad mínima para que sea detectado y cuando se acostumbra nuestros órganos receptores. Las diversas modalidades de cómo recibimos información, pero no basta solamente con captar información, sino que también debemos Percibir. interpretarlo, ¿ya? ¿En qué consiste entonces la percepción?
definir la percepción? ¿Cómo podemos cómo podemos definir la percepción? ¿Cómo podemos definir a la percepción? Ya, muy bien, excelente. Entonces, la percepción viene a ser, ¿no?, aquel proceso psicológico en donde organizas, en donde interpretas ¿qué? Las sensaciones. Le das un significado, ¿ya? Le das un significado. Cuando hablamos de percepción, yo recuerdo que en una de las clases hemos hablado sobre el enfoque, sobre la Gestalt. ¿En qué clase fue que hablamos de la Gestalt? ¿Enfoques? ¿En qué clase hemos hablado de la Gestalt? Hemos mencionado nada más, no hemos profundizado. ¿La primera? Solamente mencionamos. ¿La primera? ¿En qué? ¿En la primera? En la primera clase, ¿verdad? ¿Qué hemos hablado? Sobre el enfoque gestáltico, lo hemos mencionado. ¿Qué estudiaba la Gestalt? ¿Qué estudia la Gestalt? ¿Qué estudia? Por ahí escuché, ¿qué estudia la Gestalt? La percepción. La percepción, ¿ya? Los psicólogos gestálticos utilizan una frase bastante particular, bastante conocida. ¿Cuál es esa frase? ¿Cuál es esa frase que utilizan los psicólogos gestálticos? El todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces quiero que interpreten esto. ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué interpretan aquí? Automáticamente, ¿ah? Una palabra. ¿Ya? ¿Pero qué dice? ¿Qué interpretas? ¿Qué percibes? Ok, mi letra no es tan estética, ¿ya? Pero se entiende, creo, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Marina, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestro cerebro automáticamente. Son 6 letras, porque si se dan cuenta yo no he hecho una palabra completa. Lo que hizo su cerebro, lo agrupó todo y le dio una interpretación, ¿no? Y muchos dijeron, aquí dice Marina, ¿ya? Pero aquí hay 6 letras, no es una palabra. Eso es lo que nos explica la Gestalt, ¿ya? La Gestalt aporta mucho en cuanto a la percepción y nos da ciertas leyes, principios. Dentro de ellos hablamos de la figura fondo, la pregnancia, o también conocida como la buena forma, y la ley de agrupación. En la ley de agrupación voy a mencionar 4 puntos importantes. Quiero que observen esta imagen y me digan qué es lo primero que pueden percibir, ¿ya? ¿Qué es lo primero que interpretan de esta imagen? Todos, ¿ah? Todos. ¿Qué es lo primero que se observa? 2 personas. Una copa. 2 personas. Una copa, 2 personas. 2 personas, una copa. Una hoja. ¿Qué es lo que observan? 2 personas. La impotencia de la mujer. ¿Qué observan? No veo. ¿Qué observan? Oscuridad. Más cerca, más cerca. 2 personas. ¿Qué observan por allá? ¿Qué pueden percibir? Una copa. Vamos. ¿Qué observan? Solo hay 2 cosas. Una copa, 2 personas mirándose ahí fijamente, ¿verdad? Entonces, los que mencionaron primero una copa, esa parte que ustedes destacan, esa es una imagen, ¿no?, representativa de esta ley, ¿ya? De la ley figura fondo. Van a encontrar muchas, ¿ya? ¿Pero en qué consiste esa imagen? Lo primero que tú percibes, a lo que tú primero priorizas, algunos priorizaron la copa, otros dijeron por ahí 2 personas mirándose fijamente, lo primero que ustedes mencionan es la figura. Lo primero, lo más importante para ustedes, ¿ya?, en ese momento. Y lo secundario viene a ser el fondo, ¿ya? Un ejemplo en esta clase. Mientras su profesor está dictando la clase, ¿verdad?, puede que por ahí estén conversando, puede que también suene un celular. ¿Qué vendría a ser la figura? ¿Y qué vendría a ser el fondo? La figura es la conversación. Ya, la figura viene a ser a lo que le prestas atención, ¿no? A lo que priorizas, ¿no? La clase, entonces, la profesora.
En el salón. Lo externo, ¿no? Tus compañeritos por ahí conversando, el celular que suena, ¿verdad? Eso viene a ser fondo, figura fondo. En eso consiste, ¿ya? En esa discriminación que se hace. Cuando hablamos de la ley de la pregnancia, que también se le conoce como la buena forma, ¿en qué consiste? Aquí nuestro cerebro busca simplificar, ¿ya? Mejorar. Les comento, a ver, vamos por aquí. ¿Qué pueden observar aquí? Un corazón. Un corazón. Creo. Un corazón. Los que dicen un corazón es porque su cerebro automáticamente mejora esa forma. En eso consiste la ley de la pregnancia, ¿ya? De la buena forma. Ya está mal hecho, pero lo relacionamos con un corazón, ¿no? Entonces, les comento que mi letra, como se darán cuenta, no es tan estética, no es tan bonita. Y peor si ven mis apuntes. Suelo escribir todavía peor, ¿ya? Porque priorizo mucho la velocidad. Entonces, algunas palabras no están bien hechas. Pero ¿qué hace mi cerebro automáticamente? Al momento de revisar mis apuntes. Las arreglas. Corrige, ¿no? Corrige. Yo puedo entender lo que escribo. ¿Gracias a quién? A la pregnancia, ¿ya? En eso consiste esta ley. La pregnancia o la buena forma. Pasamos a la agrupación. Y en la agrupación, su mismo nombre lo dice, agrupar, consiste en agrupar, en juntar. Vamos a hablar de 4 puntos importantes. El cierre, la semejanza, la proximidad y la continuidad. ¿En qué consiste el cierre? En cerrar, en completar, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que pueden interpretar aquí? Ya, para que se entienda. No veo. ¿Qué es lo que dice, que interpreta, que percibe? Psicología. Psicología, ¿verdad? ¿Y la psicología? Ah, no, faltó la psicología. Se la comió. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cerebro, chicos? Lo formó. Completa, ¿verdad? Lo mismo igual con este tipo de imagen. ¿No? ¿Qué ven aquí? Líneas. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es lo que dice su cerebro automáticamente? Lo primero que piensa. Cuadrado. En un triángulo, ¿ya? En un triángulo. Una punta. Estoy pensando en darle esos 5 minutos, ¿ah? Por ahí no me acuerdo quién fue el que pidió 5 minutos, pero creo que están bien activos para poder conversar en clase. Pasamos a la semejanza, ¿no? ¿Qué nos indica la semejanza? ¿Qué nos indica esta ley? La ley de la semejanza. Que son similares. Lo similar lo agrupamos, ¿no? Llegas a clase y ves a varios utilizando un polo del mismo color. ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué interpretas? Que son de un mismo grupo, ¿verdad? Que pertenecen a ese mismo grupo, son un equipo. Y esto pasa por esta ley, la ley de la semejanza. Agrupamos, ¿ya? Y en la proximidad, digamos que llegaste temprano o de repente tuviste un evento en la pre, ¿no? Y te sentaste con tu compañera, estuvieron conversando durante todo ese día. Al otro día llegas al aula y hay muchos rumores. ¿Cuáles serían esos rumores? ¿Cuáles serían esos rumores? Gol. ¿Cuáles serían esos rumores? Te vieron un día antes compartiendo mucho tiempo con tu compañera, ¿no? Hasta se fueron juntos. Llegas al aula al siguiente día y ¿cuáles son esos rumores? Son amigos. ¿Seguros? Con derecho. Con derecho. No, más que amigos, ¿no? Ya ustedes los agruparon, ¿no? De eso consiste esta ley, la ley de la proximidad, ¿no? No han confirmado nada, pero los demás piensan que tienen una relación, que son enamorados. Hace referencia a esta ley, la ley de la proximidad. Nuestro cerebro agrupa. Pasamos a la continuidad. ¿En qué consiste la continuidad? Continuar, ¿no? Los trayectos, ¿no? Entonces ves a tu amigo que pasa, camina ahí por el pasillo, pero lo dejas de ver porque está la puerta. ¿Qué es lo
Que va a seguir caminando, se ¿verdad? tragó. No vas a pensar que desapareció. Lo atropellaron. No, que continúa su camino. Ese lo ¿verdad? comieron. Entonces, en eso Lo consiste aceptaron. esta ley, la ley de la continuidad. ¿Bien? Pero ¿cómo es que nuestro cerebro reconoce los objetos? Es muy importante porque ya sabemos que captamos información, ¿no? Registramos estímulos y esos estímulos los interpretamos, les damos sentidos, pero también es muy importante saber cómo es que nuestro cerebro reconoce los objetos. ¿Cómo los reconoce? Vamos a hablar de tres teorías. Tres teorías, ¿ya? La teoría de la igualación de las plantillas. ¿En qué consiste la igualación de las plantillas? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la teoría de la igualación de las plantillas? ¿En qué consiste? En aquellos modelos que hemos almacenado en nuestra ¿Reconocer un memoria, patrón? ¿ya? Modelos que hemos almacenado. Entonces ustedes dirán que esta letra es la letra A, ¿verdad? Entonces hay diversas plantillas, modelos que nosotros hemos almacenado en nuestra memoria. En eso consiste en que tú puedas reconocer un objeto, ¿ya? A través de las plantillas. Cuando hablamos de la teoría de los geones, ¿a qué hace referencia? ¿Viste esta película del Minecraft? No. ¿Sí? ¿En qué consiste? No sé. No, porque no lo vi. ¿En qué consiste este juego? ¿En qué consiste? Ya, ¿a través de qué? Bloques, ¿verdad? Entonces, esta teoría de los geones nos habla de figuras tridimensionales, esferas, bloques, cubos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven esto, ¿qué pueden interpretar de esto? Heladito. ¿Qué es Un cono de helado. ¿Qué es Un cono de helado. un helado, ¿verdad? No por ahí, sino que no lo dicen, interpretan que es un helado, ¿no? Y de eso nos habla la teoría de los geones, de las figuras tridimensionales, ¿ya? Así es como reconocemos objetos. Pasamos a la teoría de los análisis de rasgos. ¿Qué aporta esta teoría? ¿Qué nos dice la teoría de los análisis de rasgos? ¿Qué nos dice? Se quedaron en la virtualidad, creo, ¿ah? Están comportando como en la clase virtual, no participan. ¿Qué nos dice la teoría de los análisis de rasgos? Suena el micrófono. Muy bien, hablamos de aquellas características, rasgos distintivos, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos, por ejemplo, las caricaturas. La caricatura no es una fotografía real, sin embargo, tú te das cuenta, ¿verdad?, del personaje. ¿Por qué? Por esos rasgos distintivos. Así, de esa manera es que reconoces formas también, a través del análisis de rasgos. Me olvidaba de las alteraciones de la percepción. Hay dos alteraciones bastante conocidas, bastante importantes de mencionar. ¿Cuáles serían esas alteraciones de la percepción? Las ilusiones Y ¿qué más? alucinaciones. Alucinaciones, ¿verdad? ¿En qué consiste la ilusión? ¿Ves algo? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Ya, muy bien, interpretarlo incorrectamente, ¿verdad? Entonces, en la ilusión encontramos un estímulo, pero lo interpretamos de manera incorrecta. Estás en el pasillo y por ahí pasa la chica que te gusta y esa chica sonríe, ¿no? ¿Qué es lo que interpretas? Está proyectado. ¿Me escuché? ¿Qué es lo que interpretas? ¿Me escuché? ¿Qué es lo que interpretaron? Disculpe. Se Se proyectó. está riendo de la autoestima, ¿no? Podrías interpretar que de repente ella está sintiendo atracción también porque te acaba de sonreír, pero esta chica ha sonreído porque detrás de ti venía otra persona y ha querido saludar a esa persona. Entonces, van por ahí ustedes ilusionándose, ¿no? ¿Por qué? ¿Es una ilusión o una alucinación? Una ilusión.
ilusión. ¿Por qué? Mega Porque ilusión. está el estímulo, la sonrisa, ¿verdad? Ahí está el estímulo. Ahí Cuando no. ustedes, por ejemplo, una cuerda, Está ¿no? claro. Piensan que es una serpiente, la confunden. Ilusión o alucinación. Alucinación. Está el estímulo. Esa es ilusión. En la ilusión el estímulo está presente, ¿ya? En la alucinación Ahí, no hay no se ve. estímulo. Ya es complejo la alucinación. Si tienes que recibir ayuda profesional, ¿ya? Mucho cuidado. Si yo en este momento, ¿no? Te digo que alguien está al lado, a tu lado, te está tocando el hombro. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Alguien a tu lado te está tocando el hombro. ¿Sientes? Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Ilusión o alucinación? Abuelita. ¿Ilusión o alucinación? Alucinación. Alucinación, no hay nadie a su lado, nadie le está tocando el hombro. Ok. Alucinación, no hay un estímulo, ¿ya? No hay un estímulo. Ustedes dirán, la profesora está mal, debe ir al psiquiatra. La psicóloga debe ir al psiquiatra, ¿verdad? Entonces, es una alucinación. ¿Por qué? No hay un Psicólogo, al psicólogo. no hay un estímulo. Pasamos a los ejercicios, al desarrollo de los ejercicios y luego hacemos un feedback de la clase, ¿ya? Si nos da tiempo, a ver, quiero 3 voluntarios. Una dinámica súper sencilla. 3 voluntarios. Vamos, 3 voluntarios. Voluntarios. Entre frases. Hemos hablado sobre sensación, sobre percepción y sobre las alteraciones de la percepción, la ilusión y la alucinación. Quiero que en 10 segundos vamos a hacer un TikTok. No, es mentira, chicos, ¿verdad? 10 segundos o 15 segundos con sus propias palabras, nada de revisarme los apuntes, con sus propias palabras. 10 o 15 segundos me vas a decir en qué consiste o qué es lo más importante que aprendiste de la sensación. Lo que tú entiendas, 15 segundos como máximo, ya con tus propias palabras. La sensación se basa en la traducción de las sensaciones que sentimos y a partir de ahí, dependiendo de qué órgano sientes, puedes interpretar, pero eso ya está perfecto. Ya. Y también nombrar mi adaptación en la situación de abogado. Muy bien, Ángel. Joshua, me vas a hablar qué es lo que entendiste, lo más importante sobre la percepción. 15 segundos, con tus propias palabras, ¿ya? La percepción nos permite relacionarnos con el medio a través de cómo interpretamos o recibimos la información del exterior de los estímulos. Muy bien, Joshua, excelente, muy bien. Emily, vas a completar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la ilusión y la alucinación? Con tus propias palabras, lo que entendiste, ¿ya? Ya, muy bien. En cuanto a la ilusión, sabemos que existe el estímulo. Ilusión, está el estímulo presente, ¿ya? En la alucinación, en otras palabras, no hay estímulo, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien, chicos. Continuamos con los ejercicios y hacemos un feedback al final, pero creo que no nos va a dar tiempo. ¿Quieres terminar la clase? A las 11. 12 minutos. Voluntario. Ejercicio 1 y 2. Voluntarios. Un estudiante afirma que la percepción es simplemente recibir estímulos del ambiente. A partir del enfoque cognitivo, ¿cuál es la crítica más adecuada de esta afirmación? ¿Cuál es la crítica más adecuada a dicha ¿Clase? información? Casa. ¿Cuál es la alternativa correcta? C. ¿C de qué? Casa. Cero. Vamos a vincularlo con la clase, el curso, ¿ya? C de cerebro. ¿Ya? Cerebro. ¿Ya? Cerebro.
se expone a sujetos a estímulos luminosos muy débiles. Solo uno de ellos logra detectar. Este fenómeno evidencia principalmente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Umbral absoluto. ¿Cómo relacionamos la letra B? Bullying. Visión. Bullying. Es en serio. Bullying, ¿ya? Entonces, alternativa correcta B, bullying, ¿ya? Sí, con B de B. Relacionen por favor con la clase, relacionen con el curso. Ejercicio 3 y 4. Por acá, voluntarios, 3 y 4. ¿Cuál es su nombre? Yamile. ¿Me apoyas por favor 3 y 4? Un individuo ingresa a una habitación de 4 horas de coma. Luego de unos minutos deja de percibirse. En un enfoque psicofisiológico, este cambio se explica por A de ansiedad. La alternativa correcta, ansiedad. Imagino que ya saben, ¿verdad? La definición de esos términos. Ansiedad, bullying, cerebro. Eso ya deben de saberlo, ¿ya? Muy bien. Diagnóstico. Ya. Ejercicio número 4. según el enfoque que fundamenta la teoría del gestal, ¿qué principio explica que el cerebro prefiere organizar los estímulos en formas simples, concretas y estables? ¿Cuál es la alternativa correcta? Semejanza. Pregnancia, ¿ya? Entonces, alternativa correcta es de estímulo. Muy bien, estímulo. Ejercicio 5 y 6. 5 y 6. No hemos explicado sobre el procesamiento ascendente, ¿ya? La sensación viene a ser el procesamiento ascendente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque captamos información y sube, ¿verdad? Sube, va al cerebro. Entonces, procesamiento ascendente. Mientras que la percepción es lo contrario, ¿no? Procesamiento descendente. Vamos entonces con el ejercicio 5 y 6. Voluntarios. Voluntarios 5 y 6. ¿Me apoyas? 5 y 6. 5 y 6. Una persona interpreta un símbolo en concreto como una figura conocida debido a experiencias previas almacenadas. Este proceso evidencia principalmente ¿De qué estamos hablando? Muy bien, de la percepción. Alternativa correcta. Bullying, ¿ya? Bullying. Ejercicio número 6. durante una clase de psicología, el docente explica que cuando una persona percibe un objeto, primero capta los estímulos a través de los órganos sensoriales. Luego, estos son transformados en impulsos nerviosos y finalmente el cerebro les da significado. Para evaluar la comprensión, presenta ejemplos. Detectar un sonido y convertirlo en señales nerviosas y reconocerlo como una voz conocida. A partir del caso, relaciona correctamente los procesos. ¿Con qué relacionamos sensación? ¿Con la C? Con la detección de estímulos por los órganos sociales. Muy bien. Percepción. La A. Con la interpretación del estímulo. Excelente. Transducción, conversión de energía física, ¿verdad? Alternativa correcta. Alucinación. Alucinación. Muy larga. Ansiedad, más corto, ¿ya? Ansiedad. ¿ya? Ansiedad, más corto, más fácil también. Ya deben de manejar esa definición, ya deben de conocer qué es. ¿Saben lo que es ansiedad? Sí, ¿verdad? Ok. Diagnóstico de muchos aquí. 7. Ejercicio número 7. 7 y 8, voluntarios. Quiero escucharlos. Voluntarios. ¿Me apoyas? Durante una práctica de laboratorio, ¿Cuál sería la alternativa correcta? Muy bien. Alternativa. Cerebro, ya más corto.
bastante difícil. ¿Por qué es la ilusión perceptiva? Por ambigüedad del estímulo. Excelente, excelente, muy bien. Ejercicio número 8. Cada año el consiguiente resultado pide regular el servicio de energía para el municipio. Este vacío en el grupo está designado en el año. En este caso, se explica mejor con Ansiedad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ansiedad. Ansiedad. Excelente. Alternativa A, ansiedad. Ilusión perceptiva influida por factores emocionales, ¿ya? Ansiedad. Ejercicio 9 y 10. 9 y 10, voluntario, por aquí. ¿Me apoyas? ¿Cuál es tu nombre? Mía. 9 y 10. Un diseñador gráfico observa distintos objetos cotidianos y nota que puede reconocerlos rápidamente, incluso cuando estamos parcialmente ocultos o en diferentes posiciones. Por ejemplo, identifica un helado, aunque solo ve una parte del forma, integrando mentalmente un fondo y una figura redondeada. Asimismo, puede reconocer objetos de diferentes ángulos y una actividad que había visto exactamente en una posición. Desde el enfoque de procesamiento de la información, ¿qué se identifica mejor ese tipo de reconocimiento? Hablamos de objetos cotidianos y nota que puede reconocerlos rápidamente, incluso cuando están parcialmente ocultos o en diferentes posiciones, ¿no? Identifica un helado, aunque solo vea una parte de su forma. Integra un cono y una figura redondeada. ¿De qué hemos hablado? Bullying, ¿ya? Entonces la teoría de geones. Bullying. Alternativa correcta, B. Ejercicio 10. 10. Durante una evaluación psicológica se presenta a un sujeto una serie de caricaturas de personajes conocidos. A pesar de la significación exagerada de los rasgos, como grande, marido, prominente, etc., el sujeto logra identificar correctamente a las personas representadas. El evaluador concluye que el reconocimiento no depende de una imagen exacta, sino de ciertos elementos sustantivos. ¿Cuál de las siguientes teorías explica mejor este proceso? ¿Cuál es la alternativa correcta? Cerebro, más fácil, ¿ya? Cerebro, ¿ya? Cerebro. Entonces, análisis de rasgos, ¿verdad? Muy bien, hacemos un repaso, chicos. Si yo les digo que en este caso completamos un objeto, ¿a qué ley estoy haciendo referencia? Completamos. Al cierre, ¿no? Al cierre. Cuando agrupamos por esa similitud, porque son parecidos. Semejanza. Cuando hay una interrupción, pero nuestro cerebro dice que el camino continúa. Continuidad. Esa continuidad, ¿ya? Y continuidad. Muy bien. Y cuando, digamos, están muy cerca. Proximidad. Proximidad, excelente. Palabras claves, ¿verdad? Palabras claves. ¿Cómo podemos, de qué hemos hablado de la transducción, traducir, transformar, umbral absoluto, intensidad mínima, adaptación sensorial, ¿qué palabra utilizamos? Acostumbrarse, ¿ya? Acostumbrarse. Cuando hemos hablado de la posición, nos da esa información sobre la posición de nuestro cuerpo. ¿A qué hacemos referencia? A la. ¿Y las sensaciones internas? Excelente, muy bien, excelente. ¿Alguien que me pueda explicar la ley figura-fondo? ¿Se acuerdan? ¿En qué consiste figura-fondo? Lo que estamos mencionando es la figura de fondo de todo externo que